Buenas tardes con todos. Espero que estén pasando tranquilos en sus casas con esta cuarentena. Y hoy vamos a hablar sobre la experiencia en el manejo de la escoliosis en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Sobre todo en esta charla vamos a remarcar lo que es la identificación del paciente y la derivación adecuada, ¿no? Más que ver el manejo, ya que por lo general el manejo es multidisciplinario. Son múltiples especialidades que están pendientes de estos pacientes, ya que son pacientes que, aparte de la escoliosis, pueden tener otro tipo de enfermedades, haciendo el manejo más complejo. Sabemos que la escoliosis es una deformidad tridimensional de la columna vertebral. ¿Por qué tridimensional? Porque va a entrar en tres dimensiones. Primero, en el plano coronal, o sea, si vemos de frente, vamos a ver la clásica desviación mayor a 10 grados, según el ángulo de Coe, o sea, hacia el lateral de la columna. Para hablar de escoliosis tenemos que hablar de una angulación mayor a 10 grados. Aparte de esto, va a haber una alteración del plano sagital, o sea, del plano de perfil, se van a alterar. Va a haber una disminución de la cifosis o aumento de la cifosis, lo que va a repercutir en lo que es la jiba. Se va a alterar toda la alineación de la columna. Y en el plano axial, o sea, viendo tipo cortes de tomografía, vamos a ver que la vértebra en sí rota. Entonces, estas tres características vamos a ver. Como vemos acá en la imagen, vemos que en el plano coronal la columna está más lateral y en el plano sagital la columna cambia, ¿no? Aumenta en este caso lo que es la cifosis, y si vemos cómo las espinosas rotan, es porque en sí las vértebras van rotando de forma progresiva. La prevalencia mundial es más o menos del 2%, más o menos son de 2 a 3 casos por cada 1000 habitantes. Esto es muy similar en todos los países, ¿no? En Estados Unidos igual va de 2 a 3%, en España de 0,5 a 3%, en México de 2 a 3%. En nuestro país, si bien no tenemos estudios que hablan sobre la prevalencia, sabemos que en un estudio realizado por rehabilitadores, encontramos que de todos los pacientes con trastornos posturales, hasta el 52% era causa de escoliosis. ¿Y cuál es la historia natural? ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Por lo general, la deformidad va a ser en progresión. Conforme vaya aumentando la deformidad, va a haber una disminución progresiva de lo que es la caja torácica, los pulmones van a ser cada vez más pequeños, produciendo limitación para las actividades físicas. También el hecho del estigma de tener una jiba va a producir problemas psicosociales. Son pacientes, niños que van a ser retraídos, que no les va a gustar salir a reuniones, va a tener un círculo muy pequeño de amigos, y en casos más severos va a haber dolor. Entonces, como vemos, la columna va rotando en todos los planos. Entonces, las escoliosis idiopáticas es el gran grupo de todas las escoliosis, por lo general de etiología desconocida. No hay una causa, el diagnóstico es por descarte, se trata de buscar alguna causa, pero en sí no tenemos una causa conocida, ¿no? Hay muchas teorías que hablan sobre una alteración en el factor de crecimiento, otras son trastornos de la secreción de melatonina, otros hablan sobre un desbalance en el desarrollo de ambos hemisferios cerebrales, pero en sí no hay una causa como tal. La clasificación, vamos a ver que si se presenta antes de los 3 años, la vamos a llamar infantil, de 3 a 10 años juvenil, y mayor a 10 años del adolescente.
La característica es que las vértebras son normales, solo que empiezan a rotar y empiezan a deformar la columna. Hasta el 80% de los pacientes, hasta el 80% de los pacientes tienen este tipo de escoliosis. ¿Y por qué progresa la curva? Cuando la escoliosis aparece a edad temprana, cuando en las mujeres aparece antes de la menopausia, cuando las curvas son del lado izquierdo, cuando el paciente tiene inmadurez esquelética, o sea, pacientes pequeños, cuando las curvas son severas o cuando es el sexo femenino. Se ha visto que en pacientes mujeres, por lo general, la curva tiende a aumentar. Las escoliosis no idiopáticas es un grupo mixto de muchas condiciones que pueden producir una escoliosis. Por lo general, esto engloba el 15%. Del 15 al 20% de escoliosis pueden ser de causas no idiopáticas, o sea, que pueden tener una causa como tal. Entre estas tenemos la congénita, como la que vemos en la imagen. Vemos dos vértebras que están malformadas, que están malformando toda la columna. Neuromuscular, debido a un fallo del control muscular. Puede ser asociada a genopatías, displasias óseas, puede ser por enfermedades metabólicas, postraumáticas, postquirúrgica, posttumoral. El problema de estas escoliosis es que son de aparición precoz, una progresión más rápida y de un manejo más complejo por todas las comorbilidades que presentan estos pacientes. Dentro de las no idiopáticas tenemos la escoliosis congénita, que es un defecto vertebral estructural congénito, o sea, en sí las vértebras se malforman. Esto se asocia a un fallo de la formación a partir de los 57 días de formación de la columna. Algunos lo asocian por alguna injuria externa, pero se ha asociado más a madres que están en un ambiente con altos niveles de monóxido de carbono o en madres diabéticas, ¿no? Más o menos tenemos que la injuria corresponde entre la cuarta y sexta semana de gestación. Hasta 60% pueden tener malformaciones en nuestros órganos. Asociaciones muy comunes tenemos una comunicación interverticular, monorrenos. ¿Y cómo dividimos este tipo de escoliosis congénita? Por fracasos de formación, por fallos de segmentación o mixta. ¿Qué lo vamos a ver ahora? Los fallos de formación es cuando la vértebra se forma mal, ¿no? Por ejemplo, tenemos una vértebra oblicua, una hemivértebra que puede ser totalmente segmentada, semisegmentada o encarcerada. Dependiendo del potencial, del núcleo de crecimiento, va a haber el potencial de deformidad. Los fallos de segmentación son las vértebras en bloque, simplemente dos vértebras se fusionan, no se dividen. O los defectos mixtos, que tenemos una barra unilateral o una barra unilateral con una hemivértebra contralateral, que sería la deformidad con mayor tasa de deformación de la columna. Incluso hay un trabajo que se hizo en el 82 de McMaster, donde simplemente agarra 251 niños con escoliosis y dice, bueno, veremos qué pasa, vamos a observarlos en la línea del tiempo. De estos 251 pacientes, 143, o sea, el 56%, no les hizo ningún tratamiento hasta los 10 años. Se dio cuenta que el 36% llega a la curva de 40 a 60 grados, el 28% pasa a los 60 grados, y de estos 67 pacientes, o sea, un 46%, tuvo que hacer una cirugía por el aumento de la deformidad. Al otro 43% de pacientes, o sea, los 108, tuvo que hacer la cirugía antes de los 10 años, por lo cual concluye que hasta un 70% de estos pacientes requieren un tratamiento quirúrgico. Y gracias a ese trabajo podemos conocer cuál es la evolución natural de estas escoliosis que no las tratamos, ¿no? Y vemos que en este cuadro, por lo general, las semivértebras doble, o una barra unilateral, o una barra con una hemivértebra contralateral a nivel toracolumbar o lumbar, producen la mayor cantidad de deformidad porque van a aumentar hasta más de 10 grados al año. Entonces ellos concluyen que a grandes
estas enfermedades congénitas producen grandes curvaturas y desbalance corporal, hay que tener un adecuado seguimiento para saber cuánto es oportunamente operar, y acá se da lo que es la cirugía profiláctica, ¿no? Al tener, por ejemplo, un paciente con una barra unilateral y una hemivértebra contralateral, antes de que este paciente tenga una gran deformidad, yo tendría que hacer una fusión segmental, ¿no? La escoliosis neuromuscular, por lo general, tiene etiologías múltiples. Una de las causas más comunes es el PCI, otra causa puede ser la disrafia de la médula, ¿no? Lo que es la espina bífida, el mielomeningocele. Otra causa puede ser también las enfermedades congénitas neuromusculares, como el Duchenne. Y la progresión de la curva es muy variable, puede ir de 7 hasta 40 grados por año. Va a depender de muchos factores, ¿no? Del tipo de enfermedad, de cómo progresa este tipo de enfermedad neuromuscular. Puede ser que si la enfermedad es de progresión rápida, hasta un 80% de pacientes puede tener escoliosis, pero si la progresión es lenta, solamente un 32%. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo nosotros atendemos al paciente en consulta externa? Siempre vemos desde hace cuánto el paciente o los padres refieren la deformidad, porque es muy importante para saber la clasificación, qué tipo, cómo se dio cuenta, si fue a través de un examen auxiliar, por ejemplo, una radiografía de tórax se le tomaron por otra causa, si es que ya la madre vio la deformidad, si es que hubo un accidente previo, una caída, en qué lugares estuvo, qué tratamientos les dieron. El examen físico tiene que ser completo, ver todo lo que son la marcha, si los miembros son desiguales o no, porque también una desigualdad de miembros puede producir que hay una desviación compensatoria de la columna. Y aparte del diagnóstico, tenemos que hacer interconsulta a varias especialidades, ¿no? Como cardiología, neumología, psicología, muy importante, ya que la mayoría de estos pacientes vienen siempre con alguna cierta afectación emocional, y no solamente del paciente, sino también de la familia. Entonces, por lo general, el paciente no va a presentar ningún síntoma, es asintomático, simplemente viene por la deformidad o porque incidentalmente le tomaron una radiografía por otra causa y encontraron la deformidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener que tener al paciente totalmente desnudo. Yo por un tema de pudor les dejo con la truza, pero siempre hay que evaluar por completo al paciente. Pensar en una etiología diferente cuando hay dolor, hay trastornos de la marcha, hay alteración de los esfínteres, ¿no? El paciente no contiene los esfínteres, usa pañales, usa catéteres, hay tentaciones sensitivas o motoras, pero de repente pensar en un tumor, o los red flags, ¿no? Que son las banderas rojas que nos alertan que puede haber una enfermedad grave de por medio, como la baja de peso mayor del 10% en los últimos 6 meses, la fiebre, antecedentes de cáncer, dolor nocturno. Entonces, ¿qué tenemos que ver en el examen? Primero, el nivel de los hombros. Tenemos que ver el paciente, ver si los hombros están equilibrados, si uno está más elevado que el otro, si hay escápula saliente, como en este caso, la jiba hacia dónde va, si va hacia la izquierda, hacia la derecha. La simetría del triángulo del talle es el pliegue que se forma entre el brazo y el borde del torso. Entonces, por lo general, se forma como un triangulito muy simétrico en ambas personas. Por ejemplo, en este paciente vemos que el triángulo a nivel del lado izquierdo está más pronunciado y en el lado derecho está bajo y está disminuido. Esto es lo que indica la asimetría. El nivel de la pelvis, ver si la pelvis está a nivel, si una pelvis no está más elevada que la otra, que nos indicaría que podría haber una dismetría de miembros. Y el signo de Adams, que ahorita lo vamos a ver. También se ve la plomada, ¿no? ¿Qué tanto el cuello está en concordancia con la pelvis? Por ejemplo, vemos que acá el cuello se va un poco más lateral de lo que es el centro de la pelvis.
Vemos en perfil también al paciente, siempre observamos si es que no hay manchitas, si es que no hay alguna alteración, alguna cicatriz previa, que a veces el paciente no te lo puede decir. Y acá vemos el famoso signo de Adams, donde se pronuncia la jiba. Entonces, ¿por qué es importante ver al paciente? Porque nos va a indicar alguna una característica especial. Por ejemplo, una atrofia del pectoral nos indica un síndrome de Poland. Un paciente delgado, con miembros largos, nos puede indicar un síndrome de Marfan. Manchas café con leche, una neurofibromatosis. Pacientes con tronco corto, con implantación baja de las orejas, implantación baja del cabello, cuello corto, nos puede indicar un Charcot-Levin. También tenemos que ver el examen, la marcha, la postura, el examen neurológico periférico para ver los reflejos y sobre todo los reflejos cutáneos abdominales. Los reflejos cutáneos abdominales es importante, ya que cuando estos están ausentes o son asimétricos, nos puede indicar que hay alguna alteración a nivel del bulbo raquídeo. Ejemplo acá el paciente, vemos cómo lo evaluamos, hay alteración del triángulo del talle, los hombros son simétricos, la escápula saliente en el lado derecho, vemos el aumento de la jiba, a nivel del signo de Adams vemos la prominencia de la jiba y vemos que esta columna en las lateralizaciones tiende a corregirse. Acá un paciente con una jiba más severa, todas las características ya mencionadas. Otro paciente con una enfermedad neuromuscular. Veamos qué tanto es el desequilibrio, en este caso, no solamente de la columna, sino también de la pelvis, ¿no? La pelvis se inclina hacia un lado. Este es un paciente con otro paciente con enfermedad neuromuscular. Este paciente obviamente no camina, operado de mielomeningocele, con una derivación por una hidrocefalia, usa pañal, malformación en los miembros, paciente que no camina. Otro paciente que es importante desnudar al paciente porque incluso a veces los pacientes omiten pequeños detalles o grandes detalles, como en el caso de ella, que tenía una diferencia significativa, más de 7 centímetros de diferencia entre ambos miembros, ¿no? Y el paciente simplemente no lo dijo porque ellos lo ven como parte de su normalidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar lo que es el ángulo de Cobb, que nos va a dar el grado de la deformidad, y el signo de Riesel, que es la osificación del alerón ilíaco, que nos va a indicar de forma indirecta lo que es la madurez esquelética. ¿Y para qué nos sirve la madurez esquelética? Sobre todo para pronóstico, para ver si es que hay potencial de crecimiento, y si el paciente tiene potencial de crecimiento, significa que va a aumentar la curva. Entonces, lo que nosotros vemos, hacemos una línea de la plomada entre C7 y la línea sacra vertical para ver si es que hay un desequilibrio en esto o no. Por ejemplo, en este caso, la columna está equilibrada y vemos que el ápice es la vértebra que se aleja más de esta línea. Es la vértebra más alejada y más rotada, que me va a dar la ubicación de mi curva. En todo caso, puede ser una curva torácica proximal, una curva torácica principal, una curva toracolumbar y una curva lumbar, dependiendo de la ubicación. En caso de que la línea de la plomada cervical con la línea vertical del sacro no conecten, vamos a hablar de un desequilibrio coronal. ¿Hasta cuánto se tolera el equilibrio coronal? Hasta una diferencia menor a 20 milímetros. O sea, si es más de 2 centímetros de diferencia entre estas dos líneas, hablamos de un desequilibrio coronal, que la columna no esté equilibrada. Por lo general, las esclerosis idiopáticas, hay una clasificación, la clasificación de Lenke, que es más que todo una clasificación que nos va a indicar a grandes rasgos dónde está la curva, ¿no? Si es la curva torácica proximal, torácica principal o toracolumbar lumbar, va a depender si es Lenke tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, más que todo esto es para un lenguaje común entre todos los médicos que vemos el tema de escoliosis, hablando solamente para las escoliosis idiopáticas del adolescente, que es el grupo más grueso de todos los pacientes. En este caso, por ejemplo, hacemos nuestra línea de la plomada, vemos que
solamente hay un desequilibrio de 4,9 milímetros, se podría decir que está equilibrada esta columna, y vemos dos curvas, una curva torácica principal de 53 grados y una curva lumbar de 33 grados. Entonces, ¿qué es importante para saber nosotros? Primero el signo de Richter. Vamos a ver si es que este paciente tiene potencial de crecimiento o no. Vemos que, vamos a repetir, que llega hasta acá lo que es la osificación de la pelvis. Hacemos nuestra división y vemos que llega hasta el grado 2. ¿No? Eso, o sea, tenemos un paciente con inmadurez esquelética. Significa que estas curvas van a tender a progresar. Por lo cual, tengo que tomar una conducta agresiva para evitar que esta curva siga progresando. Entonces tenemos que es un Richter tipo 2. Hacemos los bending, que son radiografías en inclinación, para ver, ¿para qué me sirve este tipo de radiografías? Para ver si es que una de las curvas es compensatoria o no. ¿Qué significa? Normalmente en la columna su trabajo es la transmisión de cargas de la cabeza, el cuerpo, hacia la pelvis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener una curva escoliótica principal, que es la curva rígida, la curva que está ocasionando. Pero a su vez, la columna, para equilibrarse, puede generar curvaturas compensatorias, como para tener un equilibrio. Por ejemplo, en este paciente, para mantener un adecuado balance coronal, el cuerpo creó una curvatura lumbar, como para mantener un equilibrio. Y nos damos cuenta de que esta es una curva compensatoria, porque al hacer la radiografía de lateralización, disminuye a menos de 25 grados. Y, por ejemplo, en la curva torácica principal vemos que a pesar de la lateralización, la curva no disminuye mucho, se queda en 42, es más de 25 grados, por lo cual es una curva estructural. Entonces, según la clasificación, es una curva torácica tipo Lenke 1. Y bueno, ya también existen otros que son los modificadores, que en este caso es un modificador lumbar tipo C. Y vemos que la cifosis también está en 35, que es normal. Entonces sería una Lenke 1C. Más que todo esto es para trabajos de investigación y para saber tener parámetros para la cirugía. Acá tenemos otros pacientes, un paciente ya con un Richter 4, con una gran curva torácica, 56 grados. Vemos también cómo, a pesar de la alteración, la cifosis y la lordosis se mantienen compensadas. Vemos que la curva es rígida, no disminuye mucho. Otro caso donde ya es más severo, donde vemos que la columna prácticamente deforma toda la caja torácica, prácticamente el pulmón izquierdo acá, casi no se ve, hay una alteración, un compromiso severo de la respiración, ¿no? Por general estos son pacientes neuromusculares, donde son curvas en forma de C largas, rígidas, ¿no? Este es otro paciente donde aparte de la escoliosis vemos que ya este paciente, las costillas chocan con la pelvis produciendo mucho dolor, aparte de la luxación de cadera y el desequilibrio de toda la columna. Igual es importante siempre ver los miembros inferiores. Nosotros en el instituto tenemos la ventaja de contar con radiografías adecuadas para evaluar, que son los espinogramas y las radiografías panorámicas para miembros inferiores, con lo cual podemos ver si es que hay o no una dismetría de miembros, que es muy importante porque también puede ser una de las causas de la escoliosis en algunos pacientes. Este paciente teníamos dudas de que la pelvis estuviera inclinada, por eso tomamos la radiografía y vemos que los miembros inferiores están adecuados, no hay una dismetría. También la tomografía es importante para ver detalles quirúrgicos, sobre todo en pacientes que van a llevar a cirugía, donde quiere saber si el implante que cuenta en su centro es el adecuado para poder operar y también para ver las relaciones con las otras estructuras. Vemos que acá esta vértebra está muy cerca de los riñones, ¿no? Esta otra está muy cerca del hígado y eso nos ayuda a tener ciertos reparos anatómicos
que nos van a ayudar a la hora de la cirugía. Acá vemos deformidades muy complejas, confusión de costillas, ausencia de vértebras. Y la reconstrucción 3D te sirve para dos cosas. Uno, para darte una mejor orientación al momento de la cirugía. Y dos, que te da la posibilidad de hacer un modelo de plástico con el cual puedes tener una mejor idea de la deformidad. Incluso lo puedes esterilizar y llevarlo a sala de operaciones. ¿Para qué era importante la resonancia magnética? Por dos razones. Uno, en caso de pacientes que tengas dudas, que tengan alguna alteración neurológica, o en el caso de que haya una, como hablamos hace un rato sobre el reflejo abdominocutáneo, hay una simetría, puede ser que haya una malformación de Chiari o una siringomelia. ¿No? En este caso vemos que está todo normal, la médula está normal, pero en este otro caso nos damos cuenta de que hay una médula bífida. Y en el caso de acá abajo vemos un mielomeningocele oculto. Entonces, el manejo de la escoliosis. ¿Cuáles son nuestros objetivos para tratar la escoliosis? Por lo general es detener la progresión de la curva, tenemos que corregir la deformidad, compensar el tronco, mejorar las alteraciones estéticas y estabilizar mecánica y biológicamente la corrección lograda. O sea, tenemos que lograr que con la cirugía que vamos a hacer se produzca lo que se llama la artrodesis, que significa la formación de nuevo hueso en la espalda. ¿Para qué? Para que no vuelva a deformarse, porque la curvatura, o sea, la columna va a tender a regresar a su deformidad habitual. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la edad del paciente y su estado de maduración esquelética. Si el paciente es muy pequeño, obviamente nuestro objetivo primario va a ser aumentar el tamaño de la columna, entonces vamos a usar otro tipo de cirugía, ya no vamos a buscar la artrodesis, sino vamos a buscar el crecimiento. El patrón de curva es importante, si es una curva simple, una curva doble, de qué lado a qué lado vamos a ir, o sea, de qué vértebra a qué vértebra, y el valor angular de la deformidad. Cuando son deformidades muy complejas, con mucha angulación, de repente tenemos que cambiar el plan y solamente instrumentar, sino de repente sacar vértebras, hacer osteotomías, hacer tracción, algún procedimiento previo importante. Entonces, por lo general, el manejo ortésico, que es el manejo que usamos primariamente en pacientes con curvaturas pequeñas, el objetivo es restaurar los contornos normales y la alineación de la columna vertebral por medio de fuerzas externas. Esto disminuye el riesgo de progresión de la columna y por lo general se usa en pacientes que tienen un COP entre 20 y 40 con un madridosis esquelético con Reiser menor o igual a 3. Se ha visto que entre más el paciente use el corsé, como un mínimo de 18 horas al día, a mayor horas de uso, mayor corrección en el tiempo. Y hasta el 80% de los pacientes con un adecuado uso del corsé va a tener un éxito. Nosotros, ¿cómo hablamos del éxito del corsé? Cuando progresan menos de 5 grados al año o menos de 10 grados al final del tratamiento. No hay evidencia de que los ejercicios, la electroestimulación, la tracción o la modulación postural ayuden a la contención de la escoliosis. Puede mejorar de repente la parte muscular, ¿no? Pero no hay evidencia de que en sí arreglen la columna. Entonces, lo que se hace en un ortésico, se pone unas almohadillas que van a hacer una especie de empuje de la columna de forma externa, más dos topes que van a ayudar a que la columna se mantenga enderezada. Y este es un ejemplo, ese es el TLSO, que es un corsé que va lumbosacro, hecho de plastar, y en caso de que la deformidad sea muy alta, por encima de T7, o sea, para eso es importante saber el ápice de la curva, podemos usar tipo Milwaukee. Nosotros en el hospital, en pacientes muy pequeños, no tenemos a veces la posibilidad de que se adhieran mucho al corsé, usamos lo que es el corsé de yeso, que por lo general tiende a ser correctivo hasta en un 69% cuando son menores de 4 años y con curvas menores de 60 grados. ¿Y qué es lo que hacemos? Usamos a través de la mesa de Reiser, hacemos unas maniobras de tracción, contratracción, y tratamos de empujar la ojiva para de forma indirecta poder enderezar la columna. Estos son los modelos que se usan a través de otras partes. Y hemos visto que el éxito de este tratamiento es cuando
el ángulo de COP llega a menos de 15 y ahí el paciente ya lo cambias a un corsé. Las complicaciones son dérmicas, puede haber lesiones en piel, puede haber deformidad costal y pueden haber problemas respiratorios. Por lo general no se recomienda en pacientes mayores de 4 años, ¿no? Hasta antes de los 4 años el paciente tolera muy bien lo que es el yeso. Acá tenemos un ejemplo, este es un paciente que tiene 8 meses ya con una deformidad que gracias al corsé de yeso se pudo hacer un control adecuado de la deformidad. Vemos que de 64 grados en una primera puesta llega a 30 grados. El tratamiento quirúrgico, por lo general, es cuando ya nuestra escoliosis se nos salió de control. Pusimos tratamiento ortésico, hicimos manejos con yeso, no hubo mejoría, y la curva pasó de 40 a 45 grados, y el paciente tiene más de 10 a 11 años. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos? Ver las curvas rígidas, las estructurales que ya hemos dicho. Esas son las que tenemos que instrumentar, colocar implantes. Siempre conservar los segmentos móviles, o sea, entre menos comprometa la columna lumbar, que es la más móvil, es mejor. Y no detenerse en el vértice, por ejemplo, no detenerse en los puntos de las curvas fisiológicas como la sifosis o lordosis. Cuando tenemos pacientes con escoliosis muy severas, con mayores de 90 a 100 grados, se recomienda abordajes combinados. Y es importante siempre hacer estas cirugías con un control neurofisiológico, siempre estar controlando los nervios a través de la neuromonitorización. Por ejemplo, es un paciente con una curva de 56 grados que ya requiere una cirugía. Entonces, en el hospital tenemos un protocolo donde nosotros usamos el sistema de tornillos transpediculares. A veces podemos hacer un sistema híbrido donde no solo usamos tornillos, sino también usamos ganchos. Y las correcciones siempre, por lo general, son mayores al 50% de la curva. Las complicaciones de esta cirugía puede haber, felizmente que son bajas, puede haber hasta un 0.6% de complicaciones neurológicas, puede haber atelectasias, embolismo graso, colelitiasis, pancreatitis, síndrome de la arteria mesentérica por el enderezamiento de la columna y a su vez la tracción de todos los órganos, ilioneumotoras, quilotoras, anemia aguda. Y nosotros tenemos un consentimiento informado donde explicamos en términos sencillos lo que es este tipo de complicaciones, ¿no? Como ven, son 4 páginas donde nosotros al paciente, bueno, a los padres les damos, desde que le indicamos que es un manejo quirúrgico, para que lo lean con detenimiento y en cada consulta, conforme vamos viendo los resultados, les preguntamos a los papás si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, por lo general nosotros al paciente es una preparación intensa, vemos que conectamos el sistema de neuromonitoreo, hacemos la intubación, en caso de que requiera tracción intraoperatoria le damos, tenemos todos los implementos para hacer esto. Tenemos una mesa especial que es una mesa especial para operar escoliosis que mantiene la mayoría de puntos de presión libres, ¿no? Disminuye los puntos de presión. Después lo que nosotros primero hacemos es una infiltración con silocaína y epinefrina para disminuir lo que es el sangrado. Después hacemos la exposición de toda la columna. Después de exponer la columna, hacemos las osteotomías, empezamos a colocar los tornillos y después nosotros usamos un sistema que es un sistema coplanar que ayuda a derrotar la vértebra. Al derrotar las vértebras tenemos la ventaja de que no tenemos que hacer tanto esfuerzo para corregir la columna, ¿no? Como antes, que teníamos que hacer más cortes de hueso, que incluía mayor tiempo quirúrgico, mayor sangrado. Logramos correcciones muy buenas, como en este caso, que llegamos casi en un más del 90% de la corrección. De luego se coloca hueso, justamente este hueso nos va a ayudar a mantener la corrección, va a hacer lo que es la artrodesis, y listo. Nosotros hemos evaluado hasta el año pasado, hasta el anteaño pasado que estos son datos de hace 2 años, 221 pacientes para escoliosis, de los cuales 146 se presentaban escoliosis, 116 requirieron cirugía
y solo operamos hasta hace 2 años 42 pacientes por X motivos, ¿no? Motivos de referencia, motivos de que los pacientes cumplían la mayoría de edad, algunos pacientes se complicaban de alguna forma, porque no solamente era la escoliosis, sino otras comorbilidades, o algunos pacientes incluso fallecían antes de la cirugía, antes de poder ser operados. La escoliosis predominante siempre es la idiopática, siempre predomina de la del adolescente. La muscular y congénita van en un promedio de 20%, neurofibromatosis un 5%. La verdad que en este centro vemos que hay mayor cantidad de neurofibromatosis y siempre predominio femenino. La mayoría estaba o en inmadurez total esquelética o en una madurez esquelética. Y la mayoría tenía más de 10 años. De los pacientes operados, vemos que la gran mayoría igual sigue predominando la escoliosis idiopática a predominio del adolescente. Tenemos que de ahí sigue la congénita y la neuromuscular en un 14%, neurofibromatosis 4% y posquirúrgica en 2%. Sigue predominando el sexo femenino y predomina la madurez esquelética. O sea, la mayoría le hemos hecho lo que es la artrodesis. Escoliosis severas, por lo general hemos tenido pacientes con hipercifosis, 11 curvas mayores de 90 grados, ¿no? Que nos ha obligado a hacer procedimientos cada vez mayores. Y por lo general, ¿cuál es esta evaluación general? Por lo general, de todas las curvas torácicas aproximadas, lo hemos logrado corregir el 44.6%. Por lo general son muy difíciles de corregir, ya que están en una zona donde la vértebra es más pequeña y por lo general no podemos instrumentar tan arriba porque si no nos iríamos hasta el cuello. La torácica principal, por lo general tenemos mejor tasa de corrección, hasta en un 63% logramos corregirlas. Acá este es un ejemplo de todo el equipo multidisciplinario que entra a sala de operaciones, desde neurofisiólogo, anestesiólogos, personal de enfermería, médicos, enfermeros de sala, que tienen que tener muy buen conocimiento del material para que la cirugía se haga de forma dinámica. La curva toracolumbar y lumbar corregimos hasta en un 67% y logramos volver a la normalidad la cifosis, o sea, disminuir la jiba y mejorar la lordosis en un promedio de un 80% de pacientes. Algunos pacientes con cifosis muy severas o lordosis muy marcadas es un poco difícil corregir con los procedimientos quirúrgicos. Y en este caso, por ejemplo, vemos que es un paciente con una curva de 72 grados proximal y 68 lumbar, que se logra corregir a menos de 25 grados con una instrumentación adecuada y se logra conservar lo que es las curvas fisiológicas, ¿no? Y lo que más resaltante que vemos acá vemos cómo la jiba ha disminuido. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa de corrección quirúrgica? Nosotros corregimos hasta en un 63% las escoliosis idiopáticas, la del adolescente llegamos hasta un 70%, las congénitas en un 66%, neurofibromatosis 70%, y en promedio las escoliosis severas las corregimos en un 50%, 55%. Es otro caso de la escoliosis severa, llegamos hasta la pelvis porque motivo de que la paciente tiene una oblicuidad pélvica. Este paciente, como vemos, tenía una dismetría marcada, producto de la dismetría de miembros y de la pelvis oblicua. Al corregir la oblicuidad pélvica, vemos que la dismetría de miembros disminuye también. Este es un paciente neuromuscular que no deambula. Prácticamente el objetivo de la cirugía es detener la progresión de la curva. Otro paciente con escoliosis neuromuscular que hacemos anclaje a pelvis, ya que al tener muchos implantes por encima de la columna, tenemos que tener un anclaje fuerte a nivel distal para que pueda aguantar toda la construcción. Hacemos también barras de crecimiento, ese es el gol estándar en pacientes que aún tienen inmadurez esquelética. Por lo general hacemos un alargamiento de 1 centímetro año y la cirugía se hace cada 6-8 meses. O sea, son cirugías pequeñas donde solamente ingresamos a nivel de esta cajita, que vemos acá, que está al medio, y hacemos el alargamiento. Son cirugías, bueno, la primera cirugía siempre es una cirugía laboriosa, porque se hace con un pequeño corte arriba y un pequeño corte abajo,
Prácticamente las barras pasan de forma subcutánea, es supramuscular, y bueno, logramos una corrección de hasta el 27%. Las complicaciones son hasta el 87% y por lo general tienen que ver con infección de piel, heridas, protuberancia del material, ruptura de material. Acá tenemos un caso de una paciente con una escoliosis congénita severa, donde tenemos que hacer una resección de la vértebra. Se hizo un vaciamiento de la vértebra por vía posterior, logrando este resultado, ¿no? Una adecuada corrección del equilibrio tanto coronal como sagital. Otro paciente que tuvimos una neurofibromatosis con una deformidad severa y tuvimos que sacar un cuerpo vertebral. Igual en este caso, es el mismo caso, vemos una giba enorme que se logra corregir con la resección de un cuerpo vertebral. ¿Y cuáles son nuestras complicaciones? La mayoría de pacientes no tuvo ninguna complicación, casi el 50%. Las complicaciones menores tuvimos retención urinaria, neumotórax, y de las complicaciones mayores, 3 pacientes requirieron UCI por shock hipovolémico, 2 pacientes quedaron con lesión neurológica, una lesión total, otra parcial, lesiones de dura madre 2, que se resolvieron en sala de operaciones, y bueno, algunos pacientes tuvieron hemorragia digestiva alta, otros hemotoras, otros hicieron neumonía, pero hasta el momento no hemos tenido ningún caso que lamentar, al menos en el postoperatorio. Las incidencias de complicaciones mayores, por lo general, se dan en pacientes con escoliosis neuromuscular. Hasta el 40% de estos pacientes pueden infectarse, y en las escoliosis severas, ¿no?, que son los porcentajes de mayor complicación. Estas son muestras de 2 pacientes. Una paciente al día siguiente con un adecuado manejo del dolor, que tolera estar sentada. Otro paciente que vemos que al día siguiente de la cirugía ya puede estar parado, bueno, siempre con apoyo, ¿no? Porque por lo general, a veces por el acto quirúrgico, por la anestesia, pueden descompensarse un poquito. Pero en el caso lo tolere, el paciente puede estar tranquilamente al día siguiente sentado y a los 2 días parado. Acá vemos ejemplos de pacientes con grandes gibas que han sido mejorados. El paciente no solamente mejora la estética, sino también mejora la autoestima. Acá otro caso. Acá otro caso, un caso emblemático. ¿Y cuáles son los mensajes para llevar a casa? Siempre tenemos que identificar lo más tempranamente la deformidad. Siempre un paciente que vamos a ver puede ser por otras causas, siempre fijarnos en la espalda, ¿no? Siempre una miradita. Si vemos que hay algo raro, derivarlo al ortopedista para poder evaluar si es que hay una deformidad o no. El diagnóstico siempre es radiológico, se hace a través del ángulo de Cobb, ¿no? Siempre hay que derivarlo de forma oportuna al especialista en columna, porque ya sabemos que entre más antes empiece el tratamiento, puede evitarse una cirugía. Siempre hay que tratar de investigar otras causas de la escoliosis, ver si es que no tiene alguna enfermedad asociada. Siempre el manejo oportuno minimiza el índice de complicación, incluso en el manejo quirúrgico. Recordar que el manejo es multidisciplinario, siempre son múltiples especialidades las cuales tienen que estar detrás de este paciente, no solamente el médico ortopedista, sino también tiene que estar el neurofisiólogo, el anestesiólogo, el psicólogo, cardiólogo, neumólogo. La instrumentación vertebral posterior, en nuestro caso, es una técnica eficaz y segura para la corrección de la escoliosis de todos los tipos, y según nuestra experiencia, las escoliosis severas y etiología neuromuscular están asociadas a complicaciones mayores. Gracias.